Continuamos con la resolución de la autoevaluación. Vamos a la consigna 3, nos dan esta función, nos piden dominio, intersección con los ejes, asíntotas, límites necesarios, gráfica e imagen. Analizar adicionalmente si la función posee discontinuidades clasificándolas. Vamos a ir a la resolución. Ya nos estamos pasando. Acá tenemos la función. Esto tiene problemas para x igual a 1, dominio todos los reales menos el 1. Antes de hablar de la asíntota, vamos a chequear que en efecto es homográfica. A por D, 2 por menos 1, menos B por C, 1 por 1, es menos 3. Es distinta de 0, es homográfica. Este valor de restricción del dominio es el que genera la asíntota vertical. La asíntota vertical no es un número, ¿eh? Si uno pone un número está mal. Es una ecuación. Una asíntota vertical es una recta vertical. La escribo x igual a 1, que luego va en línea de puntos. Intersección con el eje x. Anulo la función, anulo y, ¿no? O sea, la función la pongo igual a 0. Un cociente 0 cuando el numerador es 0. Resuelvo esta ecuación, x igual a menos un medio. La intersección con el eje x, con el eje y, anulo la x. Y igual a f en 0. Nos queda menos 1. Y igual a menos 1. Ya tenemos los dos valores. Ahora vamos a obtener la asíntota horizontal. ¿Cómo? Haciendo el límite al infinito. Cociente de polinomios de igual grado, coeficiente de mayor grado del numerador sobre mayor grado del denominador. Nos da 2. La asíntota horizontal no es un número como la vertical. Es una ecuación, es una recta horizontal. Es y igual a una constante. En este caso, y igual a 2. Faltarían más límites en el punto de restricción del dominio por derecha y por izquierda. Por derecha, acá nos queda 3 sobre 0 por derecha tiende a más, 3 sobre 0 por izquierda tiende a menos. Trazamos las asíntotas, y igual 2, x igual 1, en línea de puntos. Esta rama pasa por menos, no recuerdo exactamente el valor, era menos un medio en eje x e igual a menos 1 en eje y. Respetamos la asintoticidad, es decir, que la curva se acerca a las asíntotas sin tocarlas, y dibujamos esta rama. La imagen, todos los reales menos el 2. ¿Por qué? Porque este valor 2, que es el valor al que tiende la función cuando x tiende a infinito, es el valor que nunca asume la función en la imagen. Por eso la imagen son todos los reales menos el 2. Vamos ahora al ítem B. Me dan esta función que parece homográfica y me dice dominio, determinar si posee discontinuidades evitables e inevitables. Ya me está adelantando algo, y en caso de poseer discontinuidades evitables, redefinir la función. Graficarla, pero a la original, esta, ¿sí? Y su imagen. Uno podría chequear que no es homográfica, porque en apariencia lo es. Este por este, menos 8, más este por este, me da 0. Pero primero saca el dominio, reales menos el 2. Y fácilmente nos damos cuenta que si sacamos factor común 4 en el numerador, nos queda 4. Es una función constante disfrazada. Yo hago acá el comentario. Si lo hacen, no está mal. ¿Cuál es la gráfica de la función? Es la función 4 con un agujero en x en 2. Y la imagen es 4. Pero acá me faltó algo. Calcular el límite, porque yo no la redefiní la función. Hay cosas que se me escaparon, no mucho. Lo vamos a ver.
Si yo hago el límite, de la función 4x más 8 sobre, no, es menos 8, perdón, sobre x menos 2, nos da 0 sobre 0. ¿Se acuerdan que lo que había hecho era, saqué factor común, ¿se acuerdan? Cancelo, nos da 4. ¿Qué significa esto? Que la discontinuidad, al existir el límite, la discontinuidad es evitable. Y eso nos permite hacer una redefinición de la función. La llamamos f asterisco y decimos que f es la función original si x como es. Si x es distinto de ¿qué? De 2. Y el valor 4, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? Tapar el agujero, ¿sí? Lo fratachamos. Perdón. Si x vale 2, ¿sí? Lo que pedía era la gráfica, que la hicimos, la hice ahí, de la función original, es decir, que tiene el agujero, ¿sí? Pero cuando el límite existe, la discontinuidad es evitable. Puedo redefinir la función. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver qué dice el ítem C. Nuevamente aparece una parecida a la A, una homográfica. Perdón. Vamos a ver la resolución. Bueno, hacemos el chequeo. A por D menos B por C. No me da menos 5, distinto de 0, es homográfica. El dominio, los reales menos 1/3, que es el valor que anula el denominador. Y ahí eso cuidado, me genera la asíntota vertical. X igual a 1/3. Vertical, ojo. Intersección con el eje X. ¿Cuándo esto es 0? Cuando el numerador es 0. O sea, x igual a menos 1/2. Y la intersección con el eje Y, cuando x es 0, evalúo la función en 0, me queda 1 en el numerador, menos 1 en el denominador, me da menos 1. Calculo el límite al infinito, es 2/3 porque tienen igual grado, por lo tanto la asíntota horizontal es igual a 2/3. Calculo los límites en el punto problema, que es 1/3 por derecha y por izquierda, más y menos infinito. Trazo los valores, asíntota vertical, asíntota horizontal. Para esta rama tengo en cuenta la intersección con los ejes, ¿sí? La imagen son todos los reales menos el valor de la asíntota horizontal, 2/3. Podemos hacerlo con el Grafmática. No recuerdo cómo era la función, era 2x más 1 y igual a, vamos a ponerlo entre paréntesis, 2x más 1 sobre 3x menos 1 pero ¿a qué le falta acá? Vamos a escribir las asíntotas.
La asíntota vertical es x igual a 1/3. Bueno, lo que uno puede hacer para que realmente esto tenga asíntota es escoger el estilo de línea. ¿Ven? Bien liñita de puntos. Si no, no tiene sentido. Y ahora ponemos la asíntota horizontal igual a 2/3. Escogemos también el tipo de línea. Y observen lo de la asintoticidad, como una función recíproca corrida, la función homográfica. ¿Sí? Bien. Acá se nos fue la... Mirá, estábamos acá en la resolución. En el PDF. Bien. Bueno. Esta hoja está de nuevo acá, que es el ítem D, porque nosotros hasta ahora resolvimos ABC, ahí viene el ítem D. Nos dan una función exponencial, nos piden dominio, intersección con los ejes, límites necesarios, asíntota horizontal, ya que las exponenciales siempre tienen asíntota horizontal, y un ligero bosquejo. Bueno. Esta función está correcta, ¿no? Sí. Tiene dominio en todos los reales, no tiene ningún problema. Intersección con el eje X, anulo la Y. Paso esto al otro miembro. La exponencial, ¿cómo pasa al otro miembro? Como logaritmo. Logaritmo de 1 es 0. Nos queda 2 menos X igual 0. X vale 2. Y la intersección con el eje Y, anulo X. O sea, hago f en 0, me queda 1 menos e a la 2. Ahí tenemos la intersección con el eje Y y con el eje X. Vamos a los límites. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir cuando digo límites necesarios? La función está definida en los reales. Entonces, a más infinito, ¿qué ocurre? Y a menos infinito. Si la función tuviera en el medio un punto de discontinuidad, tendría que ver en ese punto qué pasa por derecha o por izquierda. Bueno, la exponencial. Cuando esto tiende a más infinito, con el menos adelante es menos. Que le sume 2 no hace nada. Una e a la x, cuando tiende a menos infinito. Por eso esta gráfica. ¿A cuánto tiende? A 0. 1 menos algo que tiende a 0 es 1. ¿Esto qué significa? Que cuando la variable x crece indefinidamente, la función se acerca indefinidamente a 1, que es la asíntota horizontal. El límite cuando tiende a menos infinito. Menos se hace más. E a la más infinito, es decir, cuando la variable tiende a más infinito, tiende a más infinito. Con el menos de adelante se hace menos. Que le sume a 1 no tiene nada. ¿Sí? No hay discontinuidades porque el dominio es todos los reales. Y fíjense el detalle. La gráfica. Tenemos la asíntota horizontal, es clave. Acá están los puntos de corte con el eje X y con el eje Y. Viene desde menos infinito y se frena acá y se va acercando indefinidamente a 1 sin tocarlo. Imagen, menos infinito, 1. Y acá me parece importante detenerme antes de continuar, porque hay algo que yo omití, por ejemplo, con las homográficas, por el tema de las discontinuidades. Recuerdan que el ítem A era una homográfica. Bueno, sí, lo que no me acuerdo sí lo mencioné. Pero me parece, si no lo mencioné, lo hago ahora. Al ocurrir esto en 1, por derecha o por izquierda, significa que x igual a 1 es una discontinuidad inevitable de salto infinito. Esto va a ocurrir siempre en las homográficas en el punto de restricción del dominio, que es el valor constante de la asíntota vertical.
Algo parecido ocurre en en el ítem C. ¿Recuerdan? En el ítem C pasa lo mismo. 1/3, cuando yo me acerco por derecha y por izquierda, me da más y menos infinito. En 1/3, la función tiene una discontinuidad inevitable de salto infinito. Y bueno, ya nos vamos acercando ahora a el ítem E. Logaritmo de 1 más x menos 1. ¿Qué pasa acá? Lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0. X va a ser mayor que menos 1 cuando resuelvo la desigualdad. El dominio son el conjunto formado menos 1 más infinito. Esta es la asíntota vertical. X igual a menos 1. Los logaritmos siempre van a tener asíntota vertical. ¿Por qué? A ver, borremos. Si yo hago igual a logaritmo neperiano de x. ¿Se acuerdan que el logaritmo tiene como asíntota vertical el eje y? Pero si yo hago logaritmo neperiano de x menos 1, es como que se corre, ¿sí? Y esta asíntota también se corre. ¿Y cuál es la asíntota vertical en este caso? X igual a 1. Que obviamente hay que ponerla en línea de puntos. La función tiende a acercarse sin tocarla nunca. Bueno, hacemos la intersección con los ejes, anulamos y, vamos resolviendo. Este logaritmo me molesta, pasa como exponencial, 1 más x igual a e, x igual a e menos 1. La intersección con el eje x y anulo la x, me queda logaritmo de 1 más 0, es 0, menos 1, menos 1. Ahora calculamos los límites necesarios. ¿Cuáles son acá necesarios? Y a más infinito y a menos 1 por derecha, porque por izquierda, a la izquierda de menos 1, la función no está definida, ¿sí? Entonces, si calculamos a menos 1 por derecha, 1 más algo que tiende a menos 1 por derecha, tiende a 0 por derecha. Y acá pensamos en el comportamiento del logaritmo básico. Si yo me acerco a 0 por derecha, ¿hacia dónde me voy? Hacia menos infinito. Menos 1, menos infinito. Y ahora calculamos el logaritmo hacia más infinito. Más 1 tiende a más infinito. Cuando la variable en el logaritmo básico tiende a más infinito, ¿a dónde vamos? Hacia más infinito. Si le restamos 1, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Más o menos, más infinito. En este caso era menos. Bueno, ¿y cómo lo dibujamos? Ahí tenemos la asíntota vertical, x igual a menos 1. Acá están los puntos de corte, en el eje y en el eje x. Los cruzamos. Cuando tiende a más infinito, recordemos que tendía a más infinito. Cuando tiende a menos 1 por derecha, tiende a menos infinito. La imagen, todos los reales. Vamos ahora al ítem f. Esta función, que está definida en todos los reales. Intersección con el eje x. Igualamos a 0. Nos queda esto igual a menos 1. No existe. La exponencial siempre es positiva. Y si acá tengo una igualdad, si esto es positivo, esto tendría que ser positivo. Si ocurre lo contrario, significa que no existe valor. O sea, no hay intersección con el eje x. Intersección con el eje y. Hago f en 0. 1 más e a la 2 más 0, 1 más e cuadrado. Cuando tiende a más infinito, e a la más infinito, ¿se acuerdan la exponencial? ¿A cuánto tiende? Vamos a hacerlo en grafmática, ya que no está acá, pero no importa. Si yo tengo igual a e a la x. Cuando tiende a más infinito, tiende a más infinito.
Y cuando tiende a menos infinito, tiende a 0. Y 1 más 0 es 1. La asíntota horizontal es I igual 1. Acá estaba el dibujito. O el dibujito, perdón. En realidad, lo que habría que ver, bueno, es el dibujito de la función que buscamos. Pero no está dibujada, ¿eh? La vamos a hacer nosotros ahora con el Grafmática. Tenemos la asíntota horizontal es igual 1, ¿sí? Y corta en el eje Y en este valor. La función es 1 más E a la 2 más X. Fíjense cómo es el comportamiento. Ahí está el valor que corta el eje Y, que es grandecito. ¿Y qué nos faltaría de esto? La asíntota horizontal, Y igual a 1, que la vamos a poner en línea de puntos. Fíjense, la función tiende a acercarse a ella sin tocarla nunca cuando tiende a menos infinito. Y creo que nos queda la última propuesta, que es el ítem G, esta. Dominio x menos 1 mayor que 0. Está dentro de un logaritmo. X mayor que 1. Asíntota vertical, x igual a 1. ¿Sí? Intersección con el eje X. Anulo. Logaritmo pasa como E. X igual a 1 más E. Intersección con el eje Y no existe. Directamente. Porque el 0 no está dentro del dominio. Y la idea es hacer x igual 0. Logaritmo. Cuando tiende a 1 por la derecha, porque eso es lo que vamos a hacer, a 1 por derecha y a más infinito. Cuando tiende a 1 por la derecha, 1 por derecha menos 1, 0 por derecha. El logaritmo, página 10 quiere decir, para mirar el comportamiento del logaritmo, que podemos hacerlo acá. Igual a logaritmo de x. Estábamos diciendo que cuando tiende a 0 por derecha, tiende a menos infinito. 1 menos infinito más infinito. Y cuando tiende a más infinito, el logaritmo de algo que tiende a más infinito, ¿a cuánto tiende? A más infinito. Esperen porque se ha corrido. Entonces, menos con más tiende a menos infinito. Entonces, a ver, cuando tiende, acá esta gráfica no está correcta. No está correcta esta gráfica. ¿Por qué? Porque me está diciendo lo contrario. Me está diciendo que cuando tiende a más infinito, tiende a más. A ver, ¿cómo la haríamos? Bueno, nos ayudamos con el software, pero es al revés. Vamos a dibujarla. Tenemos que hacer 1 menos, a ver, vamos a reverlo, logaritmo de x menos 1. Fíjense, la asíntota vertical es x igual a 1. Claro, el estudio que hicimos es lo que nos tiene que revelar. Fíjense, cuando tiende a más infinito, ¿a cuánto tiende? A menos infinito.
y cuando tiende a 1 por derecha tiende a más infinito. ¿Se ve? Es decir, es un logaritmo clásico al revés y corrido, ¿sí? Y obviamente corta en el valor. ¿En qué valor corta en el eje X? Habíamos dicho 1 más e, 1 más e, que está por acá. Bueno, el video fue fructífero porque nos sirvió para una explicación profusa y para corregir alguna cosa que es lo único que vi que no estaba bien y agregar algo que faltaba. Muchas gracias por su atención, como siempre. Si les ha gustado, más que gustado, que les sirvió, pongan el me gusta. Gracias por su atención. Hasta un video próximo.